Machine Translated by Google. Libros apócrifos. Versión King James. Los apócrifos son una selección de libros que se publicaron en la Biblia original del rey Jaime de 1611. Los libros apócrifos se colocaron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, además de los mapas y genealogías. Los apócrifos formaron parte de la versión King James durante 274 años hasta que fueron eliminados en 1885 c. Una parte de estos libros fueron llamados libros deuterocanónicos por algunas entidades, como la Iglesia Católica. Iglesia. Muchos afirman que los apócrifos nunca deberían haber sido incluidos en primer lugar, lo que genera dudas sobre su validez. Validez y creer que no fue inspirada por Dios, por ejemplo, una referencia sobre magia parece inconsistente con el resto de la Biblia, Tobías capítulo 6, versículo 58. Otros creen que es válido y que nunca debería. Se han eliminado, que se consideró parte de la Biblia durante casi 2000 años antes de que se eliminara recientemente. Fue retirado hace poco más de 100 años. Algunos dicen que fue retirado porque no se encontraron los libros en los manuscritos hebreos originales. Otros afirman que no fue removido por la Iglesia, sino por impresores para cortar costos de distribución de Biblias en Estados Unidos. Ambas partes tienden a citar los mismos versículos que advierten contra añadiendo o quitando de la Biblia, Apocalipsis 10 y 18. La palabra apócrifo significa oculto. Fragmentos. Los rollos del Mar Muerto que datan de antes del año 70 c. Contenían partes de los libros apócrifos en hebreo, incluidos Eclesiástico y Tobías. Tenga esto en cuenta al leer los siguientes libros apócrifos. Martín Lutero dijo, apócrifos, es decir, libros que no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras y, sin embargo, son provechosos y buenos para leer. De la versión King James defendida. Machine Translated by Google. 1 Esdras. 2 Esdras. Tobías. Judith. Libros apócrifos. Versión King James. Adiciones Aster. Sabiduría Salomón. Eclesiástico. Baruch. Carta de Jeremías. Oración de Azarías. Susana. Bel y el dragón. Oración de Manasés. 1 Macabeos. 2 Macabeos. 1. Machine Translated by Google. 1 Esdras 1. 1 Esdras. 1. Y Josías celebró la fiesta de la Pascua en Jerusalén a su Señor, y ofreció la Pascua el día 14 del mes primero. 2. Habiendo dispuesto a los sacerdotes, según sus turnos diarios, vestidos con vestiduras largas, en el templo del Señor. 3. Y habló a los levitas, ministros santos de Israel, que se santificaran al Señor, para poner el arca santa del Señor en la casa que el rey Salomón, hijo de David, había edificado. 4. Y dijo, no llevaréis más el arca sobre vuestros hombros. Ahora, pues, servid a Jehová vuestro Dios, y ministrad a su pueblo Israel, y preparaos según vuestras familias y linajes. 5. Conforme a lo prescrito por David, rey de Israel, y conforme a la magnificencia de Salomón su hijo. Y estando en el templo según la dignidad de vuestras familias, los levitas, que ministran delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. 6. Ofreced la Pascua por orden, y preparad los sacrificios para vuestros hermanos, y celebrad la Pascua conforme al mandamiento de Jehová, que fue dado a Moisés. 7. Y al pueblo que se halló allí dio Josías 30,000 corderos y cabritos, y 3,000 becerros. Estas cosas fueron dadas de la provisión del rey, conforme a lo prometido, al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. 8. Y Elquías, Zacarías y Cielo,
gobernadores del templo, dieron a los sacerdotes para la Pascua 2600 ovejas y 300 becerros. 9. Y Jeconías, Samaías, Natanal su hermano, Asabías, Oquiel y Joram, capitanes de millares, dieron a los levitas para la Pascua 5000 ovejas y 700 becerros. 10. Y cuando estas cosas fueron hechas, los sacerdotes y los levitas, teniendo los panes sin levadura, estaban en muy elegante orden según las familias. 11. Y conforme a las diferentes dignidades de los padres, delante del pueblo, para ofrecer al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Y así hicieron por la mañana. 12. Y asaron la Pascua al fuego, como corresponde. En cuanto a los sacrificios, los cocieron en ollas y sartenes de bronce con buen olor. 13. Y los pusieron delante de todo el pueblo. Y después prepararon para sí mismos y para los sacerdotes sus hermanos, los hijos de Aarón. 14. Porque los sacerdotes ofrecieron la grosura hasta la noche, y los levitas prepararon para sí, y los sacerdotes para sus hermanos, los hijos de Aarón. 15. También los santos cantores, hijos de Asaf, estaban en su orden, según el nombramiento de David, a saber, Asaf, Zacarías y Jedutún, que era el séquito del rey. 16. Además, los porteros estaban en cada puerta. No era lícito a nadie salir de su servicio ordinario, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. 17. Así se cumplieron en aquel día las cosas que pertenecían a los sacrificios del Señor, para que pudieran celebrar la Pascua. 18. Y ofreced sacrificios sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. 19. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes dulces por 7 días. 20. Y no se había celebrado semejante Pascua en Israel desde el tiempo del profeta Samuel. 21. Y ninguno de los reyes de Israel celebró una Pascua como la que celebró Josías, los sacerdotes, los levitas y los judíos, con todo Israel que habitaba en Jerusalén. 22. En el año 18 del reinado de Josías se celebró esta Pascua. 23. Y las obras de Josías eran rectas delante de su Señor, con un corazón lleno de piedad. 2. Machine Translated by Google. 1 Esdras. 24. En cuanto a las cosas que sucedieron en su tiempo, fueron escritas en tiempos pasados, concernientes a aquellos que pecaron y oraron mal contra el Señor sobre todos los pueblos y reinos, y como lo entristecieron en gran manera, de modo que las palabras del Señor se levantaron contra Israel. 25. Después de todos estos hechos de Josías, aconteció que Faraón, rey de Egipto, vino a levantar guerra en Carcamis junto al Eufrates, y Josías salió contra él. 26. Pero el rey de Egipto envió a decirle, ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judea? 27. No soy enviado de parte del Señor Dios contra ti, porque mi guerra es sobre el Eufrates. Y ahora el Señor está conmigo, sí, el Señor está conmigo, apresurándome, apartaos de mí, y no estéis contra el Señor. 28. Pero Josías no hizo volver su carro a él, sino que se comprometió a luchar contra él, sin tener en cuenta las palabras del profeta Jeremías dichas por boca del Señor. 29. Pero trabaron batalla con él en el campo de Magiddo, y vinieron los príncipes contra el rey Josías. 30. Entonces el rey dijo a sus siervos, sáquenme de la batalla, porque estoy muy débil. Y al instante sus siervos lo sacaron de la batalla. 31. Luego subió a su segundo carro, y vuelto a Jerusalén, murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. 32. Y en toda Judea hicieron duelo por Josías. Sí, el profeta Jeremías hizo duelo por Josías, y los hombres principales con las mujeres hicieron duelo por él hasta el día de reposo. Este día. Y esto fue dado como estatuto perpetuo para toda la nación de Israel. 33. Estas cosas están escritas en el libro de las historias de los reyes de Judá, y cada uno de los hechos de Josías, y su gloria, y su entendimiento de la ley del Señor, y las cosas que había hecho antes, y las cosas que ahora se relatan, están relatadas en el libro de los reyes de Israel y de Judea. 34. Y el pueblo tomó a Joacás hijo de Josías,
y lo propusieron por rey en lugar de Josías su padre, cuando él tenía 23 años. 35 y reinó en Judea y en Jerusalén 3 meses. Y después el rey de Egipto le destituyó para que no reinase en Jerusalén. 36 y puso un impuesto sobre la tierra de 100 talentos de plata y un talento de oro. 37 El rey de Egipto también designó a su hermano Joaquín como rey de Judea y de Jerusalén. 38 Y ató a Joacim y a los nobles. Pero Saraces prendió a su hermano y lo sacó de Egipto. 39 Joacim tenía 25 años cuando fue proclamado rey en la tierra de Judea y de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 40 Por lo cual subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le ató con una cadena de bronce, y le llevó a Babilonia. 41 Nabucodonosor también tomó de los vasos sagrados del Señor, y se los llevó, y los puso en su propio templo en Babilonia. 42 Pero lo que está escrito de él, de su inmundicia e impiedad, está escrito en las crónicas de los reyes. 43 Y reinó en su lugar Joacim su hijo, el cual fue establecido rey siendo de 18 años. 44 Y reinó solamente 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 45 Un año después, Nabucodonosor mandó que lo llevasen a Babilonia con los vasos sagrados del Señor. 46 Y Ezequías lo hizo rey de Judea y de Jerusalén cuando tenía 21 años, y reinó 11 años. 47 E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y no hizo caso de las palabras que le fueron dichas por el profeta Jeremías de boca del Señor. 3. Machine Translated by Google. 1 Esdras. 48 Y después que el rey Nabucodonosor le hizo jurar por el nombre de Jehová, él perjuró y se rebeló, y endureciendo su cerviz y su corazón, transgredió las leyes de Jehová Dios de Israel. 1 Esdras 2. 1. En el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor, que había prometido por boca de Jeremías. 2. El Señor despertó el espíritu. 49 También los gobernadores del pueblo y de los sacerdotes hicieron muchas cosas contra las leyes, y transmitieron todas las contaminaciones de todas las naciones, y profanaron el templo del Señor, que estaba santificado en Jerusalén. 50 Pero el Dios de sus padres envió un mensajero para llamarlos, porque los había salvado a ellos y también a su tabernáculo. 51 Pero se burlaron de sus mensajeros. Y, mira, cuando el Señor les habló, se burlaron de sus profetas. 52 Tanto, que, indignado con su pueblo por su gran impiedad, ordenó a los reyes de los caldeos que subieran contra ellos. 53 Quienes mataron a espada a sus jóvenes. Incluso dentro de los límites de su santo templo, y no perdonaron ni a joven ni a doncella, ni a anciano ni a niño, pues los entregó a todos en sus manos. 54 Y tomaron todos los vasos sagrados de Jehová, desde los grandes hasta los pequeños, y los vasos del arca de Dios, y los tesoros del rey, y los llevaron a Babilonia. 55 En cuanto a la casa del Señor, la quemaron, derribaron los muros de Jerusalén y pusieron fuego a sus torres. 56 Y en cuanto a sus cosas gloriosas, nunca cesaron hasta que las hubieron consumido y reducido a nada. Y al pueblo que no fue muerto a espada, lo llevó a Babilonia. 57 Quienes se convirtieron en siervos de él y de sus hijos, hasta que reinaron los persas, para cumplir la palabra del Señor hablada por boca de Jeremías. 58 Hasta que la tierra haya disfrutado de sus sábados, todo el tiempo de su desolación descansará, hasta el término completo de 70 años. De Ciro, rey de los persas, y éste hizo proclamación por todo su reino, y también por escrito. 3. Diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor de Israel, el Altísimo, me ha puesto por rey de todo el mundo. 4 Y me mandó que le edificase una casa en
Jerusalén en la judería. 5. Así que, si alguno de vosotros es de su pueblo, sea el Señor su Señor con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa al Señor de Israel. Porque Él es el Señor que habita en Jerusalén. 6. Quien quiera que habite en los alrededores, que le ayuden sus vecinos con oro y plata. 7. Con presentes, con caballos, con ganado y con otras cosas que se hayan prometido para el templo del Señor que está en Jerusalén. 8. Entonces los jefes de las familias de Judea y de la tribu de Benjamín se levantó, y también los sacerdotes y los levitas y todos aquellos a quienes el Señor les movió a subir y a edificar casa al Señor en Jerusalén. 9. Y los que habitaban alrededor de ellos, y les ayudaban en todas las cosas con plata y oro, con caballos y ganado, y con muchísimos regalos gratuitos de un gran número cuyas mentes estaban estimuladas a ello. 10. El rey Ciro también sacó los vasos sagrados que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y había colocado en su templo de ídolos. 11. Cuando Ciro, rey de los persas, los sacó, los entregó a su siervo Mitrídates, tesorero. 12. Y por él fueron entregados a Sanabazar, gobernador de Judea. 4. Machine Translated by Google. 1. Esdras. 13. Y este fue el número de ellos: 1000 copas de oro, 1000 de plata, 29 incensarios de plata, 30 copas de oro, 2410 de plata, y 1000 otros vasos. 14. Todos los utensilios de oro y de plata que se llevaron fueron 5479. 15. Estos fueron traídos de vuelta por Sanabazar, junto con los del cautiverio, de Babilonia a Jerusalén. 16. Pero en el tiempo de Artaxerjes, rey de los persas, Belemo, Mitrídates, Tabelio, Ratumo, Beltedmo y Semelio el secretario, con otros que estaban en comisión con ellos, que vivían en Samaria y otros lugares, le escribieron contra los que vivían en Judea y Jerusalén estas cartas siguientes. 17. Al rey Artajerjes, nuestro señor, a tu siervo Ratumo, el narrador, y Semelio, el escriba, y al resto de su consejo, y a los jueces que están en Selasiria y Fenicia. 18. Se ahora notorio al señor rey, que los judíos que han subido de ti a nosotros, habiendo venido a Jerusalén, aquella ciudad rebelde y perversa, reedifican las plazas, y reparan sus muros, y ponen los cimientos del templo. 19. Ahora bien, si esta ciudad y sus muros se reconstruyen, no solo se negarán a pagar tributo, sino que también se rebelarán contra los reyes. 20. Y puesto que las cosas pertenecientes al templo ya están en marcha, creemos que es conveniente no descuidar tal asunto. 21. Pero para hablar a nuestro Señor el Rey, para que, si es de tu agrado, se busquen los libros de tus padres. 22. Y hallarás en las crónicas lo que está escrito acerca de estas cosas, y entenderás que aquella ciudad era rebelde, perturbando tanto a reyes como a ciudades. 23. Y que los judíos eran rebeldes, y siempre levantaban guerras allí. Por lo cual también esta ciudad fue desolada. 24. Por tanto, ahora te declaramos, oh Señor Rey, que si esta ciudad se reedifica y sus muros se levantan de nuevo, de aquí en adelante no tendrás paso a Siria ni a Fenicia. 25. Entonces el rey escribió de nuevo a Ratumo, el narrador, a Beltedmo, a Semelio, el escriba, y a los demás que estaban en comisión y que habitaban en Samaria, Siria y Fenicia, de esta manera. 26. Yo he leído la epístola que me enviasteis. Por tanto, mandé que se hiciera una investigación diligente, y se ha hallado que aquella ciudad desde el principio practicaba contra los reyes. 27. Y los hombres que estaban allí se entregaron a la rebelión y a la guerra. Y había reyes poderosos y feroces en Jerusalén, que reinaban e imponía tributos en Selsiria y en Fenicia. 28. Ahora pues, yo he mandado que se impida a aquellos
Hombres, edificar la ciudad, y que se tenga cuidado de que no se haga más en ella. 30. Entonces, al leerse las cartas del rey Artaxerjes, Rátumo, el escriba Semelio y los demás que estaban en comisión con ellos, se dirigieron apresuradamente hacia Jerusalén con una tropa de jinetes y una multitud en orden de batalla, y comenzaron a obstaculizar a los constructores. Y la construcción del templo en Jerusalén cesó hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de los persas.